Bienvenidos a Sacúdete el Podcast, un espacio de la Consejería para la Juventud dedicado a escuchar a jóvenes de Colombia, a conocer sus historias de vida, sus proyectos y emprendimientos y la manera como se sueñan este país. Esto es Sacúdete el Podcast y acá estamos con un nuevo episodio. Y bueno, uno siempre que hace una entrevista dice que tiene un invitado muy especial. Digamos que es como una frase recurrente que uno tiene y pues es cierto, en ningún momento estoy diciendo que no sea cierto. Pero en esta oportunidad de verdad lo siento mucho más, lo siento de corazón porque pues cada persona tiene una historia que vale la pena contar. Pero la invitada que tenemos hoy en Sacúdete el Podcast es en verdad una invitada más que especial. Se trata de una joven inspiradora, una joven que con su talento está pensando en ayudar a los demás. Así que le quiero dar la bienvenida a Sacúdete el Podcast a Laura Daniela Idárraga Bastidas. Laura Daniela, bienvenida a Sacúdete el Podcast. Gracias por la invitación y pues un saludo a todos. Como dijiste, mi nombre es Laura Daniela Idárraga Bastidas y tengo 22 años. En estos momentos me constituyo como la patente más joven de Colombia por un proyecto que presenté sobre un proceso de una planta de tratamiento de aguas residuales. Bueno, pero antes de que me cuentes eso, porque eso me parece absolutamente espectacular. ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde vives? ¿Acá en Bogotá o en dónde vives tú? Vivo en Bogotá, en Fontibón. En Fontibón. Bueno, muy bien. Acá indagando, por supuesto, e investigando para hacer esta entrevista. Tú eres estudiante de Ingeniería Química. ¿Ya en qué semestre vas? 10º semestre, este año acabó mi carrera. Ah, son 10, como muchas carreras, ok. Sí, señor. Pero comencemos hablando de eso que tú estudias. ¿Por qué estudiaste Ingeniería Química? Es decir, ¿en qué momento de tu vida tú dices, oiga, yo quiero estudiar Ingeniería Química? Realmente, como muchos que deciden estudiar Ingeniería Química, lo hice porque me gustaba la química. O sea, en el colegio eras buena para química. A mí, por lo menos, en el colegio la química me dio duro. ¿A ti no? No, pues obviamente no. Eres muy dura en química, ¿no? Mucho. Sí, y la matemática. Siempre me gustó. Se me daba mucho más que todo el tema de artes y todas esas cosas. No se me daba tan bien. La química y las matemáticas, entonces. Pero, es decir, tú en el colegio, además de sobresalir en esas dos materias, ¿en un futuro tú te veías como una ingeniera química o dudaste en qué estudiar? Cuando salí del colegio, mi colegio es un colegio donde me gradué es un colegio con enfoque científico. Entonces, desde tercero de primaria siempre me llamó la atención todo el tema de los laboratorios, de la investigación. Entonces, siempre me vi en un laboratorio, siempre me vi pues por esos lados realizando alguna investigación o algo también que contribuyera de alguna manera al país. Siempre quise hacer algo grande. Uh-huh. Entonces, pues en segundo semestre que entré a la universidad sí lo dudé un poco cuando tuve una crisis de si eso era lo que realmente quería estudiar. Pero bueno, gracias a Dios solo fue un semestre y de ahí en adelante soy súper segura de que esa era la carrera y eso era lo que yo quería. ¿Tú qué hacías de experimentos con química en tu casa? ¿Desde chiquita hacías cosas? O sea, como que hacías de esos experimentos que uno hacía en la casa, como mezclar cosas y la vaina, ¿o no? Sí, era porque lo que te comento, mi colegio se llama Gimnasio Campestre Bilingüe Marie Curie. Uh-huh. El colegio todos los bimestres nos enviaba laboratorios, nosotros debíamos hacer laboratorios en casa, debíamos entregar todos los años un proyecto de expertos, todos los años éramos expertos en algo diferente. Fui experta en mariposas, en momias, en musarañas, en tribus urbanas, o sea, del cerebro, muchas cosas. He hecho hasta vino de naranja, vino de he hecho muchas cosas porque el colegio así no lo exigía y creo que desde ahí ha surgido todo eso, pues todo el amor por la ciencia. Óyeme, química y matemáticas era tu especialidad. ¿Y las otras materias cómo te iba? No sé, inglés, español, literatura, educación física. Inglés no tan bien. No fue muy fuerte en el colegio, a pesar de que era un colegio bilingüe. Pero era la materia que más se me dificultaba. Las otras me iba bien, pero no me llamaban tanto la atención. Pues porque tocaba también pues verlas y es importante saber de todos los temas y pues cumplir con todo. Arrancando esta charla con Laura Daniela, estudiante de Ingeniería Química, ya se va a graduar de hecho. Ella me empezó a decir algo que me llamó mucho la atención, por supuesto, y obviamente es uno de los fines y objetivos de esta charla, y es que
logró la patente especializada más joven, por decirlo de alguna forma, en la historia de Colombia. Ahora sí, Laura Daniela, por favor, plato fuerte, ¿de qué es esa patente? ¿De qué se trata? Bueno, es un proceso de una planta de tratamiento de aguas residuales. Cuando inicié el proyecto, fue un proyecto presentado para una materia de la universidad. Se hicieron las pruebas con el río Bogotá, pues que sabemos que el río Bogotá es uno de los ríos más contaminados en Colombia. Entonces es un proceso que se comprende de unas etapas. La primera etapa es donde ingresa el agua, pasa por unos filtros, los filtros retienen los sólidos más grandes, luego ya pasar por los filtros pasa a una etapa donde está la electrólisis, donde se hacen unos choques eléctricos en un medio salino, en este caso es agua con sal. Al hacer los choques se forma un desinfectante que es dióxido de cloro. El dióxido de cloro lo que hace es atrapar la contaminación que trae el agua, como en burbujas, por así decirlo, lo sube. En la parte de encima queda la parte contaminada, por la parte de abajo queda el agua ya tratada, sin embargo debe pasar otras etapas porque ahí no está totalmente tratada, pasa a una etapa de sedimentación donde los sólidos más pesados se sedimentan, quedan en la parte de abajo y el agua continúa otro proceso, pasa por unos filtros, los filtros se comprenden de más o menos 5. Ya después de terminar el proceso de filtración, que ya es casi el último proceso, pasa a la última etapa que es de oxigenación para que el agua tenga vida y pueda ser utilizada. Entonces, más o menos de eso se trata el proceso. La diferencia de mi proceso comparado con otros es la producción de dióxido de cloro. El dióxido de cloro reemplaza al cloro, trae más ventajas. El cloro, al ser libre, porque cuando hacen una desinfección de un agua se le aplica cloro, el cloro libre, cuando pasa por las tuberías se junta con materia orgánica. Al juntarse con esa materia orgánica forma un compuesto que se llama trialometanos, y los trialometanos son están en estudios y son uno de los principales precursores cancerígenos. El dióxido de cloro, al ser diatómico, las moléculas van juntas, o sea, ya no irían libres, ya no se juntarían con la materia orgánica, entonces cumplen la función de desinfectar y aparte de eso ya no formarían compuestos que pueden ser dañinos para la salud. Esto, acabamos de tener una clase de química. Ahora, yo puedo decir que entendí, pero básicamente esta patente es para descontaminar el agua. Digamos que es como la forma para que nosotros los terrestres, los de a pie, entendamos. Es para descontaminar el agua y se empezó obviamente con uno de los ríos más contaminados de Colombia, que es el río Bogotá, ¿correcto? Sí, señor, exacto. Digamos, uno piensa en el río Bogotá, Laura, y es muy grande, es muy largo, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo hacer para descontaminar todo el río? ¿Eso es posible? ¿Físicamente es posible? Bueno, realmente es bastante complicado, de hecho muy complicado, porque es muy difícil hacer que todo el cauce del río pase por una planta para poder ser tratada. Sin embargo, no es imposible. Debería desviarse el río para que pase por una planta, esta planta lo trate y de alguna manera pueda salir ya tratado y el río, ya pueda regenerarse por sí solo, que es una función que tienen todos los ríos madres, que ellos se pueden regenerar por sí solos, pero con la cantidad de contaminación que nosotros hemos vertido al río, él ha perdido esa posibilidad. Entonces, aparte de hacerle tratamiento, también se trata de generar conciencia, porque pueden que lo trate, o sea, hagan de todo para que el río esté descontaminado, pero si nosotros seguimos vertiendo así después de pasar por la planta, se siguen botando, se siguen desechando cosas al río, pues va a ser posible porque él ya va a volver a perder la capacidad de regenerarse. Ahorita que tú nos contabas de toda esta investigación, ¿cierto? O sea, con la clase de química que nos diste, pero me parece muy bien para que quede claro cómo era. En eso es la investigación, ¿correcto? Estoy bien ahí. Sí. ¿Se pensó o esta investigación en el momento que se hizo y de esta patente, obviamente se pensó en las comunidades, no sé, que tengan acceso al servicio de agua, ¿correcto? ¿A quiénes beneficiaría esta investigación? ¿A quiénes ayudaría? Colombia cuenta con 352 municipios que no tienen acceso a agua y alrededor de más o menos el 13,6% de la población no tiene acceso a este líquido vital. Cuando yo inicié con el proceso y el proyecto, quise de alguna manera poder llegar a estas comunidades que no tienen acceso a agua porque el proceso puede potabilizar el agua. Hay más o menos unos 17.549 muertes en Colombia que están asociadas a la mala calidad del agua. Si
de alguna manera se puede tratar esa agua para potabilizarla y que llegue a más poblaciones, pues sería lo ideal. De hecho, en la universidad hice un estudio para poder tratar, en caso de que se llegase a realizar el fracking, el agua proveniente del fracking. Claro. Para las poblaciones donde se iría a realizar. Y se había hablado que se iba a hacer en Ranchería La Guajira el inicio del fracking, y el agua que ellos vertían pues iba a ser agua contaminada. Entonces me pareció un sector donde la población no tiene un acceso al agua, donde iban a colocar el fracking, y una de las mayores problemáticas pues es el agua contaminada que ellos iban a vertir, y era bastante viable. Entonces, así como esas poblaciones, hay muchas más. No he hecho todos los estudios, pero me gustaría de alguna manera poder llegar a todos estos municipios. Laura Daniela, de verdad felicitaciones por ese trabajo que haces. Eres un ejemplo no solo para los jóvenes del país, sino también para todas las personas que se están conectando con nosotros a través de Sacúdete, el podcast de la Consejería Presidencial para la Juventud. Nos hace falta conocer otra faceta, y es que tengo entendido que tú eres acudiente de niños de bajos recursos a los quienes además les das clases. Eres profesora, eres docente. ¿Cómo es esa parte tuya? ¿Cómo es esa faceta tuya? Bueno, sí, en estos momentos le dicto clase a 2 niños. Ellos son del barrio Puente Grande. Son 2 niños de bajos recursos que por problemas de la pandemia les ha sido muy difícil el acceso a las clases. Entonces... ¿Pero qué clases dictas tú? ¿Qué materias dictas? ¿Química, obviamente, o qué? ¿O de todo? Todas las materias. ¿De verdad? Yo les dicto todas las materias. El más pequeñito tiene 6 años, está en transición, entonces pues le dicto todo lo que ve en transición: español, matemáticas, inglés. Y el más grandecito está en 3º de primaria. También le dicto todas las materias que él ve. Él todavía no ve química, pero sí ve las materias elementales. ¿Y cómo supiste y en qué momento descubriste, pues, que tenías ese don para enseñar, para la docencia? Desde muy pequeña. ¿Sí? Cuando estaba como... Siempre me llamó la atención, y de hecho le decía a mi papá: consígueme niños que quiero darles clases, por favor. Y estaba como en 3º de primaria, no sé qué quería enseñarles. A los de 1º, de 3º, bueno, ya 2 años suman. Entonces yo le decía a mi papá: por favor, consígueme. Obligaba a mi hermano a que se sentara y que viera que yo le iba a dictar clases. Me cargaba todas las hojas de todos los profesores cuando calificaban evaluaciones. Yo me las llevaba para la casa disque a calificarlas. Llegaba acá con montones de hojas, todo lo que sobraba de todos los cuadernos, ya a final de año. Y yo: mamá, mira qué buenas, me gané todos estos cuadernos. Y mi mamá: ay, otra vez me trajo basura. Y yo súper feliz. Bueno, pues muy bien. Calificando todo eso. ¿Y eres, como se conoce de pronto en vocabulario de colegio, de universidad, eres cuchilla para calificar, o eres más bien condescendiente muchas veces con el aprendizaje de tus alumnos? Un poco de las dos. Al principio era bastante condescendiente, pero bueno, con los 2 niños que les explico, pero no funciona tanto, porque de todas formas uno debe poner algo de autoridad. Claro. Para que realmente pues aprendan, porque si no, lo cogen a uno de recocha. Entonces, y la idea es que ellos aprendan y que saquen todo adelante. Laura Daniela, ya para terminar, cuéntanos qué significa para ti, siendo tan joven, tener ya una patente. Y bueno, y tu trabajo por los niños que me acabas de contar. ¿Qué sientes tú? ¿Qué piensas de eso? Con respecto a los niños, me da mucha alegría, porque de una forma u otra les estoy contribuyendo. Son 2 personas que no tienen la culpa de muchas decisiones que han tomado sus padres y que necesitan el apoyo de otras personas. Entonces me siento muy contenta de poderles contribuir de alguna manera. En cuanto a la patente, es muy loco. No pensé que esta investigación iba a llegar tan lejos. Lo hice presentando un proyecto. Realmente me siento muy contenta. Espero poder lograr más cosas. Espero poder con esto que no quede hasta ahí. Quiero contribuir. Quiero continuar en el campo de la investigación. Sin embargo, en Colombia es un poco costoso, pero espero poder seguir contribuyendo de alguna manera, seguir realizando investigaciones, y que todo lo que realice siempre sea en pro de todos. O sea, que las investigaciones sean en pro de Colombia. También poderles
dar mi grano de arena a todas las problemáticas que hay acá. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que te están oyendo en este momento aquí en Sacúdete el podcast? Que siempre que tengamos un proyecto, una investigación o cualquier otra cosa, ponerle mucho empeño, siempre mucho esfuerzo, tener mucha fuerza mental porque a veces es complicado, pero no hay que decaer. Nosotros somos el futuro del país y debemos enaltecernos, debemos sacar adelante todas las ideas que tengamos y siempre pues ponerle la mejor actitud. Esta pregunta siempre se la hago a los invitados de Sacúdete el podcast y es, Laura Daniela, ¿tú cómo te sueñas a Colombia? Me gustaría que nosotros los jóvenes tomemos las riendas de lo que las anteriores generaciones han ido dañando un poco. Nos veo triunfando, nos veo con una Colombia en paz, dejando a un lado tanta guerra, tanto problema, trabajando en comunidad, que aprendamos a trabajar en equipo, que no busquemos hacerle la zancadilla al otro para sobresalir, sino que aprendamos a trabajar en equipo. Creo que así podemos salir adelante y podremos ser un país que nos reconozcan por algo diferente a lo que normalmente suelen reconocernos. Impresionante, definitivamente este episodio de Sacúdete el podcast. Esto es una producción de la Consejería Presidencial para la Juventud. Laura Daniela Hidárraga Bastidas, gracias, de verdad muchas gracias y felicitaciones por todo lo que haces, por pensar en el otro, ayudar a los demás, por soñarte un país optimista, un país donde los jóvenes reflejen y lo que tú dices, todos los proyectos sacarlos adelante. Muchas gracias por haber estado aquí en Sacúdete el podcast. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por permitirme dar mi punto de vista. ¿Recomendación importante que estudien ingeniería química? Sí, es una carrera muy bonita y realmente da muchos frutos de todas las maneras. Es muy bueno. Laura Daniela, muchas gracias por estar en Sacúdete el podcast. Y bueno, esperen un próximo episodio donde tendremos un invitado o una invitada que siempre son de lujo. Nuestros invitados en Sacúdete el podcast. Un joven o una joven. Ahí ya lo van a saber en el próximo episodio, que por supuesto es un ejemplo a seguir como nuestra invitada el día de hoy. Nos oímos en el próximo episodio de Sacúdete el podcast.